Imagina por un momento estar en una pequeña casa de troncos, rodeado de hombres, mujeres y familias enteras que han orado durante años para saber si Dios todavía dirige a sus hijos. Imagina el sentimiento de esperanza y emoción al ser testigos de algo que cambiaría el curso de la historia. La organización de la Iglesia de Jesucristo en la tierra no era solo un grupo de creyentes, ni una simple reunión para hablar de religión. Era el inicio de una obra grandiosa, una restauración divina, con un propósito eterno. Pero, ¿por qué necesitaba Jesús una iglesia organizada? ¿No basta con creer individualmente, orar en casa y tratar de ser buenas personas? En las revelaciones que el Señor dio en abril de 1830, descubrimos respuestas profundas. Aprendemos que la verdadera iglesia de Cristo no es solo una congregación, es un hogar espiritual, un lugar donde recibimos ordenanzas, nos fortalecemos mutuamente y nos preparamos para volver a la presencia de Dios. Hoy vamos a sumergirnos en esas primeras revelaciones de Doctrinas y Convenios del 20 al 22. Vamos a entender por qué la iglesia organizada es una manifestación del amor de Dios y cómo ser parte activa de ella puede transformar nuestra vida. Así que quédate, porque en este episodio está lleno de respuestas, esperanza y poder. Y dicho eso, comenzamos. Bien, Jesucristo ha restaurado su iglesia. Una de las preguntas más comunes en el mundo de hoy es: ¿de verdad es necesario pertenecer a una iglesia organizada? Algunas personas creen que basta con tener fe y tratar de hacer el bien. Sin embargo, el plan de Salvador siempre ha incluido una iglesia organizada, con autoridad, ordenanzas y revelación para guiar a sus discípulos. Eso es precisamente lo que Él restauró en esta dispensación. En Doctrinas y Convenios 21, el Señor revela el momento histórico en que su iglesia fue restaurada formalmente en la tierra. El origen de la Iglesia de Cristo en los últimos días, habiendo transcurrido 1830 años desde la venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo en la carne, habiendo sido debidamente organizada y establecida de acuerdo con las leyes del país, por la voluntad y el mandamiento de Dios, en el cuarto mes y el sexto mes del llamado abril. Este versículo no es solo un dato histórico. Aquí vemos la voluntad clara de Dios. Su iglesia debía estar debidamente organizada y establecida en los últimos días, por su propio mandamiento. El Salvador nos dejó su obra al alzar ni a la interpretación de los hombres. Él mismo ordenó que su iglesia fuera restaurada por profetas, apóstoles y su autoridad. Si seguimos leyendo Doctrinas y Convenios 20, especialmente en los versículos 17 al 36, encontraremos verdades claves sobre la misión de Jesucristo, la necesidad de la expiación y el papel central de su iglesia para ayudar a las personas a recibir ordenanzas y convenios sagrados. Por ejemplo, en Doctrinas y Convenios 20, del 17 al 21, podemos leer: mediante estos hechos sabemos que hay un Dios en el cielo y que es infinito y eterno, de eternidad en eternidad, el mismo inmutable Dios, el autor, creador y sustentador de todas las cosas que son, fueron y han de ser, y que Él creó al varón y hembra, según su propia imagen y conforme a su propia semejanza, y les dio mandamientos para que lo amasen y le sirviesen a Él, el único Dios verdadero y viviente. Mas, por la transgresión de estos santos mandamientos, el hombre se hizo sensual y diabólico y quedó como caído. Por lo que el Dios Todopoderoso dio a su Hijo unigénito, según lo que estaba determinado desde antes de la fundación del mundo, para que fuera crucificado y muriera por el mundo, a fin de expiar los pecados del mundo, y para que, por motivo de su muerte, todos los hombres pudieran ser salvos, los que desde la fundación del mundo o los que existían hasta el fin crean en su nombre. Al pertenecer a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no solo formamos parte de una organización religiosa, somos parte de la Iglesia de Cristo, restaurada por el poder de Dios con profetas, apóstoles, ordenanzas y revelación divina. No es solo un grupo de creyentes, es el reino de Dios en la tierra.
Entonces, como siempre dejo algunas preguntas para que podamos juntos reflexionar y poder aprender, poder también escuchar qué es lo que lo dice el Espíritu, ¿no? Podemos reflexionar al respecto y preguntarnos, ¿cómo te fortalece saber que Jesucristo mismo restauró su iglesia y que tú formas parte de ella? Las ordenanzas sagradas me ayudan a llegar a ser como el Salvador. Desde el mismo momento en que la iglesia de Jesucristo fue organizada en esta dispensación, el Señor dejó claro que las ordenanzas son esenciales en nuestra jornada espiritual. No son simples rituales, ni solo son símbolos externos. Son puertas de acceso al poder de Dios y oportunidades sagradas para acercarnos al Salvador y llegar a ser como Él. En Doctrinas y Convenios 20:37, el Señor describe con claridad lo que se espera de cada persona que desea bautizarse, estableciendo un estándar hermoso de preparación espiritual y compromiso. Leemos el versículo 37, dice, además, por vía de mandamiento a la Iglesia concerniente a la manera del bautismo, todos los que se humillen ante Dios y deseen bautizarse y vengan con corazones quebrantados y con espíritus contritos y testifiquen ante la Iglesia que se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados y que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo con la determinación de servirle hasta el fin y verdaderamente manifiesten por sus obras que han recibido el Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados, serán recibidos en su iglesia por el bautismo. Este versículo nos enseña que el bautismo no es solo una ceremonia, es un pacto sagrado, una decisión concerniente de seguir al Salvador, de tomar su nombre y de comprometernos a servirle hasta el fin. El primer paso que nos conecta profundamente con su amor, su poder y su ejemplo. Luego, en Doctrinas y Convenios 20, del 75 al 79, el Señor nos enseña sobre esta ordenanza central, la Santa Cena. Aquí están las oraciones sacramentales, esas que escuchamos cada semana, y que, sin la reflexión, con un corazón sincero, nos permite renovar nuestros convenios y sentir la influencia del Espíritu. Dice, oh Dios Padre Eterno, en nombre de Jesucristo tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo y testifiquen ante ti. Oh Dios, Padre Eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y a recordarle siempre, y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre pueda tener su espíritu consigo. Amén. Y en Doctrinas y Convenios 20:79 nos dice, oh Dios, Padre Eterno, en nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este vino para las almas de todos los que lo beban, para que lo hagan en memoria de la sangre de tu Hijo que por ellos se derramó, para que testifiquen ante ti, oh Dios Padre Eterno, que siempre se acuerdan de Él, para que puedan tener su espíritu consigo. Amén. Imagínate por un momento que escuchas estas oraciones por primera vez, como los primeros miembros de la iglesia en 1830. Poderoso mensaje de amor y compromiso. No se trata solo de comer un pedazo de pan o de tomar un sorbo de agua cada semana. El Salvador nos extiende la oportunidad de renovar nuestra relación con Él, de recordarlo, de su sacrificio y de renovar nuestra determinación de seguirle a Él con todo nuestro corazón. Y el Señor refuerza esta enseñanza en Doctrinas y Convenios 22, donde deja claro que las ordenanzas de su iglesia restaurada son necesarias, incluso para aquellos que ya hayan sido bautizados en otras iglesias. Dice, he aquí, esta es mi doctrina, el que se arrepienta y venga a mí, ese es mi iglesia, el que declare públicamente que ha tomado sobre sí mi nombre, ese es mi iglesia, y todo el que haga esto se ha arrepentido y se ha bautizado, ese será salvo. Con estas palabras, el Señor nos recuerda que no hay atajos en su plan. No basta con buenas intenciones o experiencias espirituales pasadas. Debemos entrar por la puerta correcta, mediante las ordenanzas de su iglesia restaurada, hechas con su propia autoridad. Entonces, ¿cómo ha fortalecido tu relación con el Salvador cada vez que participas dignamente de la Santa Cena?
¿Y qué significa para ti renovar tus convenios con Él cada semana? El servicio en el sacerdocio bendice a los miembros de la iglesia y a sus familias. ¿Alguna vez te has preguntado por qué era tan importante para El Salvador restaurar el sacerdocio en su iglesia? Si lo pensamos, Jesucristo pudo haber restaurado doctrinas, escrituras y ordenanzas, pero Él quiso asegurarse de que su autoridad divina también estuviera sobre la tierra, y no solo para guiar a la iglesia, sino para bendecir directamente a los hogares, a las familias y a cada uno de nosotros. En Doctrinas y Convenios 20, de 38 al 60, el Señor revela las responsabilidades sagradas de quienes reciben el sacerdocio. Aquí te hago un resumen claro de lo que el Señor espera de los poseedores del sacerdocio. Predicar, enseñar, exhortar e invitar a todos a venir a Cristo. Bautizar y administrar la Santa Cena. También visitar y fortalecer a los miembros de la Iglesia. Velar por el bienestar espiritual y temporal de la Iglesia. Llevar a cabo ordenanzas y bendiciones sagradas. Asegurar que todo se haga conforme a la voluntad y orden de Dios. En otras palabras, el sacerdocio es mucho más que una autoridad administrativa. Es el poder de servir, bendecir y elevar a las personas en el nombre de Jesucristo. Cada acto de servicio sacerdotal, desde una bendición de consuelo hasta la administración de la Santa Cena, es una manifestación del amor y la preocupación del Salvador por su pueblo. Y algo hermoso, que es este poder que no es exclusivo de los hombres ordenados al sacerdocio. En la iglesia restaurada, el Salvador ha dado autoridad también a las mujeres que son apartadas para servir. Cuando una mujer enseña en la primaria, ministra a otra hermana o sirve en la sociedad de socorro, está actuando con autoridad delegada de Dios, participando plenamente en su obra de salvación. El presidente Dallin H. Oaks, en su mensaje Las llaves y la autoridad del sacerdocio, enseñó que todas las bendiciones del sacerdocio, ya sea por ordenanza, revelación o servicio, están al alcance de todos los miembros de la Iglesia, hombres y mujeres, solteros, casados, jóvenes o mayores. En la Iglesia de Jesucristo nadie queda afuera de su amor y de su poder. Entonces, ¿cuáles son algunas de las maneras en las que tú o tu familia han sido bendecidos por el servicio de alguien con el sacerdocio? ¿Y cómo puedes participar más plenamente de la obra del Señor, ya sea como poseedor de sacerdocio o como miembro apartado para servir? Obedecer la palabra de Dios, expresada por profetas, me brindará protección divina. En un mundo donde cada día surgen nuevas ideas, filosofías y tendencias, es fácil perder el rumbo o sentirnos confundidos. Sin embargo, el Salvador, que conoce el fin desde el principio, ha preparado un faro seguro para sus hijos, la voz de sus profetas vivientes. Desde el mismo día en que la Iglesia de Jesucristo fue organizada, el Señor dejó claro que sus hijos necesitarían una voz profética constante, alguien autorizado para hablar en su nombre y guiarnos a través de los tiempos difíciles y los momentos de confusión. En Doctrinas y Convenios 21 del 4 al 9, el Salvador no solo manda a su pueblo seguir al profeta, sino que añade poderosas promesas para quienes lo hacen. Resumiendo un poco, en Doctrinas y Convenios 21 del 4 al 8, dice que en los versículos 4 y 5, el Señor nos manda a recibir las palabras del profeta como si vinieran de su propia boca, con paciencia y fe. Esto significa que no debemos seleccionar solo lo que nos gusta escuchar, sino recibir todo el consejo del profeta con humildad y confianza. En el versículo 6, el Señor promete 3 bendiciones grandiosas para quienes sigan al profeta. Dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. Dice también que el Señor dispensará los poderes de las tinieblas. Y dice que también sacudirá los cielos para su bien y gloria. El profeta no es simplemente un buen líder o una persona sabia. Es el portavoz autorizado de Dios en la tierra. Y seguirlo es, en realidad, seguir al Salvador mismo. En Doctrinas y Convenios 21, versículo 9,
Para cerrar esta revelación, el Señor hace una promesa hermosa sobre el profeta y al mismo tiempo nos enseña una verdad aplicable a cada uno de nosotros. Dice, porque aquí bendeciré con poderosa bendición a todos los que abracen mi viña y creerán sus palabras que por conducto les son dadas por el Consolador, el cual manifiesta que Jesús fue crucificado por hombres inicuos, por los pecados del mundo, sí, para la remisión de pecados al de corazón contrito. No solo es una promesa para José Smith, es una promesa viva y actual para cada profeta viviente, desde José Smith hasta el presidente Russell M. Nelson. El Señor promete estar con ellos, sostenerlos con su mano y santificarlos para que puedan cumplir su misión divina. Y al extender esta promesa sobre ellos, también nos recuerda que seguir al profeta, ese mismo poder, protección y guía divina estarán con nosotros y con nuestras familias. Entonces, en un mundo lleno de incertidumbre, seguir al profeta es una de las decisiones más seguras y sensatas que podemos tomar. Su voz no es solo la de un hombre sabio, es la voz de una atalaya en la torre, que ve lo que nosotros no vemos y que con amor y firmeza nos llama al camino seguro. Y lo mejor de todo es que al seguirlo, el Salvador mismo estará con nosotros. Entonces, hermanos, conclusión final, o qué puedo sacar en limpio de esta semana, ¿no? A repasar estas secciones de Doctrinas y Convenios del 20 al 22, es imposible no sentirnos profundamente agradecidos por vivir en esta dispensación de la restauración. No somos parte de cualquier iglesia, somos parte de la iglesia de Jesucristo mismo que Él ha restaurado, con su autoridad, su evangelio y su propósito eterno. Una iglesia que existe no solo para organizaciones o reuniones, sino para conectar el cielo y la tierra, ayudarnos a recibir ordenanzas sagradas y caminar de la mano del Salvador. En esta iglesia, el sacerdocio actúa como un canal directo de bendiciones divinas que toca nuestras vidas de manera visibles e invisibles. Cada ordenanza, cada bendición, cada acto de servicio lleva consigo el poder de Dios para bendecir familias y fortalecer corazones. Y en medio de un mundo confuso, lleno de voces contradictorias, tenemos algo precioso, la voz segura y clara de un profeta viviente. Al escuchar su voz y seguir su voz con paciencia, fe, recibimos protección divina, claridad en medio de la oscuridad y sobre todo la compañía constante del Salvador mismo. Como leímos en Doctrinas y Convenios 21.9, el Señor promete que su mano estará sobre su profeta y que lo santificará para que cumpla su obra. Y al seguir al profeta, esa misma mano nos sostiene a nosotros. El Señor sigue al mando de su iglesia, nos guía con paciencia y amor. Y al seguirle, no hay puerta del infierno, ni poder en las tinieblas, ni tormenta de la vida que pueda apartarnos de su luz y su protección.